Bien, hoy vamos a ocuparnos de ver cómo funciona el sistema nervioso vegetativo. Debemos aclarar que la mayor parte de las funciones del sistema nervioso vegetativo ustedes lo van a ver a lo largo de este curso de fisiología cuando revisen las funciones de cada órgano y sistema. Sin embargo, aquí lo que queremos darles son los lineamientos básicos para que ustedes puedan presumir y deducir las acciones de este sistema en cada uno de los diferentes órganos sin la necesidad de haber leído específicamente esas funciones. O sea que aquí hacemos lineamientos lógicos deductivos de la función de los sistemas. Fíjense ustedes, acá para empezar tenemos un listado de las acciones tanto del simpático como del parasimpático en los diferentes órganos y sistemas de nuestro cuerpo. Es una lista que no es completa, es una parte nada más. Ni siquiera se den el trabajo de sacarle fotos, porque primero son muy pequeñas las letras, segundo son un montón de acciones que no tienen sentido aparentemente para nosotros. Por lo tanto, sí, ustedes pueden aprender esto uno por uno utilizando su memoria. Puede funcionar en algunos casos, pero es mucho más fácil poder deducir la acción de estos dos sistemas utilizando algunos principios. Y por eso les pongo acá los principios teleológicos de la acción de cada uno de los sistemas, empezando este parte. Empecemos con el asunto de la palabra teleológico. ¿Qué significa teleológico? Significa que está dirigidos a un fin. Es como si una célula, un sistema, tuviera un cierto grado de conciencia y quisiera decir, yo voy a hacer esto cuando estemos en esta situación. Entonces, como si le atribuyéramos un grado de conciencia de los hechos a un sistema, en este caso al sistema simpático, para ver qué es lo que va a hacer en determinadas situaciones. En esa perspectiva, los objetivos teleológicos del sistema simpático son los que estamos mencionando allá. Fundamentalmente va a preparar a nuestro organismo para luchar o para huir. Ustedes imagínense una situación de lucha en la que puede ser física, por supuesto. Tenemos a alguien al frente con quien tenemos que batirnos, ¿no?, para salir fuera del aula. Ese es un principio de lucha. Si es que está muy grande, muy feo, muy fiero, mejor escapamos en vez de luchar con él. Igual, para hacer lo uno o para lo otro, tenemos que preparar a nuestro organismo para poder conseguir nuestro objetivo, escapar del sujeto en este caso, o vencerlo. En general, este es un sistema, el sistema simpático, es un sistema de respuesta a amenaza. Cuando nos sentimos amenazados, entonces ponemos en marcha nuestro sistema simpático. Ahora bien, algunas precisiones. Las amenazas, como les había dicho, pueden ser físicas, tener algo que nos pueda agredir físicamente, pero también pueden ser amenazas de otro orden, no tan físicas. Cuando un empleado público está en su trabajo y escucha al jefe dictándole a la secretaria órdenes del memorándum de despido, se va a sentir inmediatamente amenazado, es riesgo, me van a votar, me van a sacar del trabajo, es a mí, no es a mí, por favor. Entonces, esta es una amenaza no física, pero sí es una amenaza al sujeto. ¿Y qué tienen en común? Las físicas, o esas otras amenazas psicológicas, son generadoras de estrés. En última instancia, entonces, todo lo que nos genere estrés va a desencadenar las respuestas del sistema simpático. ¿Okay? Eso incluye acciones propias dentro de nuestro organismo, acciones externas a nuestro organismo que pueden ser de orden
físico, una amenaza física directa, o de orden psicológico. Nos hemos dado cuenta de que están queriendo hacernos algo o se está planificando una acción que nos va a perjudicar. Eso nos está generando estrés psicológico, no hay ninguna amenaza directa, pero percibimos esa sensación. Y siempre respondemos entonces de la misma manera. Nuestro sistema simpático responde de la misma manera. ¿Está claro? ¿Sí? Hay algo que les debe estar llamando la atención. Yo estoy utilizando sistema simpático y ustedes están viendo en la pantalla catecolaminas. Resulta que nuestro sistema simpático va a actuar principalmente a través de la noradrenalina y la adrenalina. Y esas grupalmente son sustancias catecolaminérgicas. Son catecolaminas. Por lo tanto, es más práctico, más globalizador. En vez de hablar del sistema simpático, hablar de los neurotransmisores que está utilizando. Y en este caso, pues estamos hablando de la acción catecolaminérgica, ¿verdad? Acción mediada por catecolaminas. ¿Está claro? Entonces, cuando hablamos de simpático, estamos entonces hablando de acciones catecolaminérgicas. Cuando estamos hablando de parasimpático, ¿de qué neurotransmisor estamos hablando? Estamos hablando de acetilcolina. Entonces, las respuestas son acciones colinérgicas. Ya lo veremos luego. Pero fíjense, seguimos con una dicotomía. Catecolaminérgico y colinérgico. Muy bien. Preparan al organismo para luchar o huir. Vamos a poner algunos ejemplos que nos van a aclarar esto de la acción teleológica. Imagínense ustedes, sábado en la madrugada, están saliendo de su pub favorito, la han pasado súper bien, bomba, están bien acompañados, un poquito entonados con copetines, un poquito nada más, cuando de golpe en un oscuro callejón ven ustedes los inyectados ojos de una mole de 2 metros que los está mirando fieramente, con claras intenciones de agredir. Ustedes lo van a ver y veamos qué es lo que piensan que va a pasar en su organismo. ¿Qué pasará con su corazón? Hablando de la frecuencia del corazón. Estaban ustedes tranquilos con una frecuencia de 70, 80, hasta 90, tranquilos porque habían bailado, estaban ya relajados. La frecuencia cardíaca, como todos se dan cuenta, pues va a aumentar. ¿Por qué? Porque tiene que prepararnos, tiene que mover más sangre para nuestros músculos, ¿no es cierto? Entonces, la respuesta teleológica del corazón frente a una amenaza es aumentar la frecuencia cardíaca. ¿Qué pasará con la fuerza de contracción del corazón en esas circunstancias? ¿Se mantiene igual? ¿Disminuye un poquito o aumenta? Es obvio, aumenta la fuerza de contracción, entonces son dos respuestas en el corazón, contrae más rápido y su contracción es más fuerte, bombea más sangre. ¿Qué pasará entonces con nuestra presión arterial? Nuestra presión arterial va a aumentar, obviamente nuestra presión se va a subir al cielo. ¿Por qué se va a subir nuestra presión? Necesitamos mantener altos valores de presión para llevar mucha sangre hacia nuestros músculos. Si nuestra presión estuviera baja, no va a llegar la sangre a nuestros músculos y no van a poder responder. Entonces, sí señor, presión arterial por las nubes. ¿Cómo estarán las arterias de nuestros músculos estriados? El ámbito es normales, dilatadas, constreñidas o contraídas. ¿Cuál es la respuesta? Dilatadas. Entonces las arterias del músculo estriado van a estar dilatadas. ¿Por qué? Porque ese músculo necesita sangre, necesita oxígeno, necesita glucosa para funcionar y por lo tanto se van a dilatar las arterias del músculo estriado. Por el contrario, ¿cómo estarán las arterias de la piel y el tejido celular subcutáneo? Normales, dilatadas o contraídas. Dilatadas, la piel se va a dilatar
la sangre va a salir a la piel. ¿Qué opinan? No, para nada, no necesitamos sangre en la piel. Tenemos de hecho que reducir el volumen sanguíneo que está yendo a la piel y a los tegumentos para dirigirlo ¿a dónde? A los músculos. Entonces, ¿cómo estarán las arterias de la piel y de los tegumentos cutáneos? Contraídos. Vamos a tener entonces poco flujo sanguíneo en la piel y lo que se ve rápidamente un sujeto que se estrés se pone pálido, ¿no? ¿Por qué se pone pálido? Porque la sangre ha huido de sus tegumentos, de su piel, para irse a otro lado, a sus músculos. ¿Cómo estarán las venas en general? Las venas son depósitos de sangre. La sangre se acumula allá y gran parte de nuestro volumen sanguíneo está estacionado en las venas. Cuando estamos en una situación de estrés, ¿cómo estarán esas venas? Igual, dilatadas, se contraerán. ¿Qué opinas? Pues ya que tenemos que poner en circulación un gran volumen de sangre, pues las venas tienen que contraerse, tienen que vaciarse y volver toda esa sangre al sistema circulatorio arterial. Entonces, pues en general las venas se van a contraer. ¿Para qué? Para que se bombee esa sangre hacia los músculos. Eso por extensión lo podríamos aplicar al bazo. Ustedes conocen, el vaso es un depósito de sangre. Tenemos como medio litro de sangre metido ahí en el vaso que está tranquila mientras nosotros estamos en reposo. ¿Qué pasará con el vaso cuando estamos en una situación de estrés? Pues se va a sacar igual que las venas sangre a la circulación. Entonces hay una contracción del vaso que creo que está por ahí. ¿Cómo estará el árbol bronquial, nuestros bronquios? Normales, dilatados, contraídos. ¿Qué opinas? Pues dilatados es lo lógico. Nuestros bronquios tendrían que dilatarse ¿para qué? Para que entre y salga más aire. Necesitamos grandes cantidades de oxígeno. Por lo tanto, pues el árbol bronquial tendría que dilatarse. La cápsula esplénica es la que está manejando al bazo. Está contraída, lo hemos visto hace un momento. El músculo liso gastrointestinal, el músculo que permite que nuestras vísceras funcionen, se muevan. ¿Cómo estará? Funcionando en reposo, estará activo, hiperactivo, hipoactivo el músculo. ¿Qué opinas? ¿Necesitamos sangre en el tubo digestivo? No, necesitamos accionar al tubo digestivo. Cuando nos estamos jugando la vida, el tubo digestivo no es importante. Entonces el músculo liso va a estar inhibido, está hipoactivo. ¿Qué pasará con los esfínteres gastrointestinales? Los que separan los compartimientos del estómago, intestino delgado, intestino grueso, de esófago a estómago. ¿Cómo estarán esos esfínteres? ¿Contraídos o dilatados? Nuevo. Pues contraídos. Lo último que queremos es mover líquidos dentro del sistema, ¿no es cierto? Todos los esfínteres preveemos que van a estar contraídos. El músculo liso del pelo es una situación particular, poco importante en el humano, mucho más importante en los animales que tienen más pelo, ¿no? Más pelado. Pero lo traeremos a ejemplo. ¿Qué pasa con el músculo liso del pelo? ¿Estará contraído o estará relajado? Está contraído porque los pelos se van a parar en un afán de impresionar al oponente y decir, qué grande es el tipo. Entonces nuestros pelos se crescan, se levantan. Desgraciadamente es una respuesta sin ningún efecto en el oponente, porque como no tenemos mucho pelo, a lo sumo digamos tienen los pelos parados. ¿Cómo estarán las pupilas? Las pupilas. Estamos frente a una situación de estrés. ¿Estarán dilatadas o estarán contraídas?
necesitamos luz para ver por dónde viene el golpe, a dónde nos vamos a meter. Entonces, sí, bien, tiene que estar dilatada. Tiene que haber una irrigación. Fíjense, ustedes han podido sacar una serie de deducciones en función del principio de amenaza. Luchar o huir. Para hacer eso necesitamos estas respuestas. Vamos a ver qué tal lo han hecho. A ver, veamos. Frecuencia cardíaca, habían dicho aumento, es aumento, bien. Fuerza de contracción, aumento también, bien, van 2. Presión arterial, ¿cómo está? Aumento, van 3, le han dado 3. Arterias del músculo estriado, dilatadas, van 4/4, estamos viendo bien. Piel y tegumentos contraídas, ¿habían dicho ustedes, sí? ¿O han dicho vasodilatadas? Ah, dice contraídas. Van 5. Las venas, en general, contraídas. El árbol bronquial, dilatado. La cápsula esplénica, contraída. El músculo liso, relajado. Los esfínteres, contraídos. El músculo liso del pelo está contraído, produce piloerección. Las pupilas están muriáticas. ¿Cuánto le han dado? 100%. Un hecho inédito, no puede ser. Mis estudiantes han sacado 100%. Es cierto, eso es lo que nosotros podemos prever cuando nuestro sistema simpático, catecolinérgica, se pone en marcha. Esas son las respuestas que media nuestro sistema catecolinérgico. Fíjense, ustedes nos da una explicación bastante amplia, aplicable a muchos sistemas de las funciones catecolinérgicas. Veamos cómo nos va con el sistema colinérgico. ¿Para qué sirve el sistema colinérgico? Sus objetivos teleológicos son básicamente la conservación de la energía corporal y la reparación de nuestras estructuras físicas. Entonces, cuando se pone en marcha el sistema colinérgico, nuestro cuerpo anaboliza, vale decir, sintetiza proteína, ahorra energía, la acumula, repara estructuras dañadas. Participa obviamente en el proceso digestivo, por supuesto, tiene que permitir todo el proceso digestivo con digestión, degradación de los alimentos y absorción de estos para transferir hacia nuestro cuerpo la energía. Eso es fundamentalmente lo que hace el sistema colinérgico. Y en última instancia es un sistema que nos prepara para el reposo y para el placer. El placer de todo tipo, como ya se están imaginando ustedes. Vamos a ver cómo podemos aplicar esta forma de pensar a lo que hace el sistema colinérgico. No lo vamos a cubrir, vamos a ver abierto el ojo, que es cómo estará el ojo en función a la respuesta pupilar bajo la acción colinérgica. Para el reposo y placer necesitamos luz. Por favor, apague la luz. Entonces, la respuesta pupilar es a la miosis. ¿Qué pasará con las glándulas lagrimales? Las glándulas lagrimales son parte de todo el sistema glandular de nuestro cuerpo. Todas las glándulas de secreción externa reaccionan más o menos igual. Se estimulan. Todo el sistema glandular entonces empieza a secretar. Y las glándulas lagrimales no son excepción. Entonces hay una secreción lagrimal. Igual que hay secreción salival y hay secreciones del resto de las glándulas del tubo digestivo. En resumen, entonces, el sistema colinérgico produce secreción glandular en general. ¿Estamos? En el corazón, ¿qué hará? Nos estamos preparando para descansar. Nuestro corazón necesita bombear mucha sangre. No, para nada. Entonces bajamos la frecuencia cardíaca. La fuerza de contracción no puede disminuir, la fuerza de contracción no se va a multiplicar. Los vasos sanguíneos.
vasos sanguíneos en general no tiene efecto, excepto para la vasodilatación de glándulas. Obviamente, si las glándulas tienen que trabajar, tienen que secretar, pues necesitan que sus vasos sanguíneos aporten sangre para que tengan energía y oxígeno para hacer su trabajo. Entonces, el sistema colinético produce vasodilatación de vasos glandulares, pero en general pues, no afecta mayormente al resto de los vasos. Pulmones. Para descansar no necesitamos grandes volúmenes de aire, entonces se produce una disminución del calibre de los bronquios, una broncoconstricción. Es las glándulas que están en la mucosa respiratoria, ya habíamos visto un principio de secreción, entonces se produce hipersecreción de esas glándulas. Hay secreción de moco hacia el árbol bronquial, bajo la acción colinética. ¿Está bien hasta ahí? En el hígado, sobre el tejido hepático mismo no tiene efecto porque no hay inervación colinética en el hígado, pero sí hay acción sobre las vías biliares. Y lo que va a hacer es manejar a las vías biliares como parte del tubo digestivo, aumenta la funcionalidad de las vías biliares, así que se contraiga la vesícula, se contraiga el colédoco, los conductos colectores, entonces se produce eliminación de bilis. En la médula suprarrenal no va a tener ningún efecto porque no hay inervación colinética en la médula suprarrenal. Pregunta pescadita clásica, ustedes estarán preparados. En el tracto gastrointestinal, que es donde más vamos a ver el efecto de la estimulación colinética, ¿qué pasará con la motilidad del tubo digestivo? ¿Estará quieto o estará activo? Está muy activo porque necesitamos digerir, y para eso tenemos que mezclar los alimentos con la secreción de las glándulas. Entonces la motilidad del tubo digestivo en general aumenta bajo la acción colinética. Lo mismo de las secreciones, ya lo hemos visto, las secreciones glandulares van a aumentar. ¿Qué pasará con los esfínteres que separan los compartimientos del tubo digestivo? Pues eventualmente se van a relajar bajo la acción colinética. ¿Para qué? Para que el líquido contenido en un compartimiento pase al siguiente y así se siga haciendo el proceso de digestión. ¿Está claro? Sí, muy bien. En los riñones no tiene efecto, en la vejiga sí inicia la micción. A los genitales le van a presentar particular atención. Genitales, fuente de placer. Entonces sí tiene acción el sistema colinético. Evidentemente, ¿qué hace el sistema colinético? En el varón provoca erección. En la mujer provoca dilatación de las regiones bulbocavernosas. Las glándulas sudoríparas. Desgraciadamente, y contra todo lo que podríamos pensar, no hay una inervación colinética directa, vale decir, el sistema parasimpático no tiene inervación colinética directa. Sus acciones las va a mediar a través del sistema simpático. Interesante es esto. Lo vamos a dejar entonces de lado. Igual que la acción sobre los folículos pilosos. En el metabolismo en general hemos puesto sin efecto, pero indirectamente hay una acción anabólica, anabolizante. Mejora las funciones metabólicas de muchas glándulas. Esta explicación que hemos dado nos está dando una orientación general que nos permite deducir lo que va a ser uno u otro sistema dependiendo de las situaciones en las que lo hagan. Algunos de ustedes más acuciosos o más curiosos podrían decir, ¿y cómo hace eso? Porque son acciones contrarias en algunos casos. En algún momento un sistema provoca dilatación, en otro contracción. ¿Cómo es que
produce esas reacciones. Entonces la pregunta es, pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace esa, qué es esta? Es una ardilla para tomarse la Coca-Cola en la playa, tomando Coca-Cola de otro pez. Lo hace fundamentalmente gracias a la acción de sus neurotransmisores, noradrenalina y acetilcolina. Y estas acciones están mediadas a través de receptores. En última instancia, entonces, dependerá del efecto de los receptores catecolaminérgicos o receptores colinérgicos, el ver cómo se va a producir una acción sobre un determinado órgano o sistema. En resumen, tenemos que estudiar a los receptores catecolaminérgicos y colinérgicos y ver qué sabemos de ellos. Empecemos por una visión general. Habíamos visto que ambos sistemas, simpático y parasimpático, son sistemas de dos neuronas. Por lo tanto, hay dos sinapsis. Hay una sinapsis entre la primera y segunda neuronas del sistema simpático y parasimpático. ¿Sí? Esa sinapsis, que vamos a llamar preganglionar, utiliza unitariamente como neurotransmisor en ambos sistemas la acetilcolina. ¿Y cuál es el receptor? Es un receptor nicotínico. Entonces nuestro neurotransmisor, acetilcolina para todos, vean que para el parasimpático era deducible, ¿no? Pero para el simpático, somático, visceral, incluso el médulo suprarrenal, con las células cromafines, eso ya no era deducible. Ese es el conocimiento que hay que guardar. Y la otra cosa, los receptores son todos receptores nicotínicos. ¿Qué significa receptores nicotínicos? Que cuando sometemos a nuestro organismo a la acción de la nicotina, afecta a algunos receptores del sistema colinérgico, no a todos. Actúa sobre los receptores capaces de unirse a esta molécula. Entonces, a diferencia de la acetilcolina que actúa sobre todos los receptores del sistema colinérgico, la nicotina actúa solamente sobre un tipo de receptores. Por eso los llaman a esos receptores nicotínicos. Vamos a la segunda sinapsis, la sinapsis postganglionar, que se está haciendo entre la segunda neurona y el tejido blanco, el tejido efector, que puede ser, ya lo habíamos visto, músculo liso, glándula, ¿cierto? Fíjense que este segundo neurotransmisor sí cambia. Cuando estamos hablando de parasimpático, una vez más es acetilcolina. Pero el receptor ya no es el mismo, cambia el receptor. El simpático somático, a diferencia de todo lo que pudiéramos esperar, no utiliza noradrenalina, utiliza acetilcolina como su neurotransmisor. El simpático visceral hace lo que debería hacer. Utiliza noradrenalina y también utiliza adrenalina como sus neurotransmisores. Pero utiliza noradrenalina principalmente, mucho más que adrenalina. A diferencia de lo que es el sistema médulo suprarrenal, que utiliza también ambos neurotransmisores, pero principalmente adrenalina, mucho más que noradrenalina. Entonces, fíjense ustedes, en este cuadro resumimos la distribución de neurotransmisores y de inmediato vamos a ver la distribución de los receptores, que es en última instancia lo que nos interesa. Aquí está un cuadrito en el cual hablamos ya de los receptores que usan estos neurotransmisores. La cosa se va complicando un poquito.
Habíamos visto que para el neurotransmisor preganglionar, la acetilcolina, el receptor era el receptor nicotínico. Es el mismo receptor en todas partes. La subvariedad del receptor nicotínico son los N2, que son canales ionotrópicos. ¿Qué significan canales ionotrópicos? ¿Qué están usando? ¿Sí? ¿Cuál? Básicamente sodio. Entonces son canales que permiten el paso de ion sodio en general y por lo tanto producen despolarización. Así es que activan la actividad. Fácil, simple. Todo el sistema vegetativo usa el mismo receptor. Ahora bien, cuando estamos hablando de la acetilcolina del neurotransmisor postganglionar, veamos que en general utilizan los receptores muscarínicos. ¿Qué es la muscarina? ¿Han oído hablar de la muscarina? Hay un honguito venenoso que se llama la Amanita muscaria. Es venenoso porque activa a todos estos receptores y permite que se abran. Y estos receptores, cuando se abren, se quedan así, bajo la acción de la secreción de esta planta. Y por lo tanto, la hemos llamado al tipo de receptores que reaccionan a esta sustancia como receptores muscarínicos, en honor a ese pequeño hongo. Por si acaso, en honor es una palabra medio mal utilizada porque este es un hongo venenoso. Entonces, más parece en prevención a este pequeño hongo se utiliza la palabra receptor muscarínico. Para destacar lo peligroso que es activar el receptor indiscriminadamente. ¿Ok? Muy bien. El receptor muscarínico, a diferencia del nicotínico, es un receptor metabotrópico. Y por lo tanto, al ser metabotrópico, sus efectos son variables. Van a variar en función del segundo mensajero, van a variar en función de a dónde van a ir a actuar procesos metabólicos o receptores canales en la membrana. No podemos predecir. Por eso se han subdividido en diferentes tipos. Muscarínicos 1, 2, 3, 4, que nos interesan. Creo que hay más de esto, pero nosotros nos vamos a abocar a cuatro tipos de receptores muscarínicos. Desgraciadamente, hasta ahora yo no tengo ninguna forma de sistematizar la distribución de estos receptores. Entonces no nos queda más que aprendérnoslas. Los receptores muscarínicos M1 están básicamente en las células gástricas. Y lo que hacen es estimular la secreción gástrica. Los M2 están en el corazón principalmente. Y lo que hacen es disminuir la frecuencia y velocidad de conducción del sistema de conducción del corazón. Por lo tanto, van a producir bradicardia. M2, bradicardia. Los receptores M3 en general se encuentran en todo lo que es músculo liso de las paredes vasculares. Y lo que hacen es aumentar la contracción del músculo liso de esas paredes vasculares. Los M4 en las glándulas exócrinas. Lo que hacen es algo muy claro, estimulan la secreción. Los M5 que están ahí medio vedados, que no nos interesa mucho saber, están localizados en el sistema nervioso central. ¿Qué hacen? Hacen diferentes acciones en el sistema nervioso central. La mayor parte son excitatorios. Este lo vamos a dejar como punto aparte para cuando tengamos que hablar de funciones encefálicas. Cuando hablamos de noradrenalina o adrenalina, o sea, catecolaminas, vemos que la situación es un poquito más variada. Los receptores de la noradrenalina y de la adrenalina en general son
por lo menos 5 tipos de hecho. Se han dividido inicialmente en receptores alfa y receptores beta. Y después se han subclasificado en receptores alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y beta 3. Después de esa subclasificación se han hecho diferenciaciones mucho más precisas. Nosotros afortunadamente no vamos a llegar a ese nivel de conocimiento porque no nos interesa ni nos sirve en la práctica. Nos vamos a quedar con el nivel de alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y beta 3. Entonces tenemos 5 variedades de receptores catecolaminéticos. Y aquí están las acciones principales de cada una de estas variedades de receptores. Alfa 1. Resulta que son receptores postsinápticos, están solamente en la membrana postsináptica. Pero los alfa 2 tienen una distribución más amplia. Son postsinápticos, ¿cierto? Pero también son presinápticos. Y también los vamos a encontrar fuera de la sinapsis. ¿Para qué puede servir un receptor adrenérgico fuera de la sinapsis? ¿Alguna idea? Quizá por demás se han equivocado. ¿Para? No, son receptores que tienen siempre la misma acción, permitir el paso de iones o iniciar procesos metabólicos. ¿Qué harían fuera de la sinapsis estos receptores? No están tomando en cuenta la acción del sistema médulo-suprarrenal. ¿Qué libera el sistema médulo-suprarrenal? Pues está liberando, entonces, adrenalina y noradrenalina, adrenalina principalmente, ¿cierto? ¿A dónde? Al torrente circulatorio. Y ese neurotransmisor en el torrente circulatorio, ¿a dónde va a llegar? ¿A los receptores sinápticos? No es para los receptores sinápticos, es para los receptores que no están en la sinapsis, y a esos los llamamos extrasinápticos. Median acciones generales en todo nuestro cuerpo sin necesidad de que haya una fibra nerviosa y nerval no determinada. Cuando hablamos de los receptores extrasinápticos, entonces nos estamos refiriendo a los receptores que van a ser activados por la adrenalina circulante o la noradrenalina circulante. ¿Está claro? Bien, volviendo al punto, entonces, alfa 1, postsinápticos, nada más, que bien, fácil. Alfa 2, mucho más complicado, sí, están en postsinapsis, pero también están en presinapsis y también están fuera de la sinapsis. Con los beta ocurre exactamente lo mismo. Beta 1 son postsinápticos, bien educaditos, donde deben estar. Pero los beta 2, igual que los alfa 2, son postsinápticos y también son presinápticos y también son extrasinápticos. Entonces, una gran diseminación de los receptores beta 2. Fíjense que hay un paralelismo. Alfa 1 y beta 1, bien educados. Alfa 2 y beta 2, unos guarangos, están en todas partes. Y además de eso, vamos a ver un otro tipo particular de receptores adrenérgicos, los beta 3, que afortunadamente para nosotros solamente están en un tejido adiposo. Por lo tanto, no nos hace demasiado problema, quedamos con una distribución muy simétrica entre alfa 1, beta 1 y alfa 2 y beta 2. ¿Sí? Es fácil de sistematizar esto así. Ahora viene el inconveniente. Este es el inconveniente. Estos receptores, hemos sistematizado en qué parte de las membranas sinápticas están, pero cuando están dispersos en los diferentes órganos, tienen diferentes funciones.
Y aquí sí, yo me permito pedirles que por favor saquen la foto, porque no encuentro una forma de sistematizar estas acciones más que muy generalmente. Alfa 1, habíamos dicho, son postsinápticos. Entonces, en presinápticos no hay, vacío es espacio. Son postsinápticos y los vamos a encontrar en varios lugares, por ejemplo, músculo liso, corazón, glándulas sudoríparas, músculos gastrointestinales. Excepto en los músculos gastrointestinales, en todos los otros lugares tienen un efecto estimulatorio. Van a producir una constricción de, por ejemplo, de las arteriolas. Van a aumentar la frecuencia cardíaca, eso es un efecto cronotrópico positivo, y también van a aumentar la fuerza de contracción del corazón. Ese es un efecto inotrópico positivo. Entonces, en las glándulas salivales van a producir un poco de secreción, en las glándulas sudoríparas un poco de secreción. Qué raro. Ustedes recordarán que habíamos visto que el que se encargaba de manejar ese tipo de glándulas era el parasimpático, a través de la acetilcolina. Y aquí estamos hablando de una acción adrenérgica sobre esas glándulas. Es cierto, cuando nosotros estamos bajo ciertas emociones, si estamos estresados, nuestra piel se pone pálida, fría, pero bajo otras condiciones, nuestra piel, si nos han, por ejemplo, avergonzado, nos han encontrado un dulce de la dulcera de la fuerte, y no habíamos pagado, y nos dicen, pero, ¿y este dulce? Uf, nos avergonzamos, ¿no es cierto? Y nuestra piel se pone roja, nos ponemos colorados, o cuando estamos bajo una situación de estrés, nuestra piel se puede poner húmeda, sudorosa, porque podemos empezar a transpirar, ¿sí? Voy a venir a visitarte esta tarde. Uy, uno piensa, pero esta tarde yo tengo cita con mi otra novia. ¿Y ahora qué hago? No puedes venir. No, voy a venir, nomás tengo que venir. Y ahí empezamos a sudar. Esa respuesta es mediada por este tipo de receptores alfa 1 que están en los elementos postsinápticos de las glándulas sudoríparas y de las glándulas salivales. Lo de secreción de renina, pues en realidad es parte de otro sistema, está metido allá. La única excepción a esta regla general de secreción es lo que hacen estos receptores alfa 1 en el músculo liso gastrointestinal. En vez de estimular la secreción, la motilidad, la inhiben, producen bloqueo de la motilidad del músculo liso gastrointestinal. Las alfa 2, está bonita la alfa 2. Habíamos visto que tiene una distribución mucho más amplia. Las alfa 2 presinápticas en general bloquean la propia secreción adrenérgica. Sinapsis presinápticas que son inhibitorias, bloquean a la propia secreción de noradrenalina o de adrenalina. En eso estamos de acuerdo. Entonces lo que hacen es inhibir todas las acciones que tienen estos receptores alfa 2 postsinápticos. ¿Cuáles son las acciones postsinápticas? Depende del órgano. Fíjense ustedes, en el músculo liso venoso producen constricción venosa. En el páncreas inhibe la liberación de insulina, en el riñón inhibe la liberación de renina, por eso lo hemos puesto para comparar con lo que hacen los alfa 1, que aumentan la secreción de renina. En el tejido adiposo abdominal y en las caderas inhibe la lipólisis, o sea que hace que engordemos y produce lipogénesis, acumula grasa. En las plaquetas produce una agregación. Los beta 1 no tienen acción presináptica, no hay beta 1 presinápticos, solamente tienen acción postsináptica y están localizados sobre todo en el miocardio, que también produce el mismo efecto, crono e inotrópico positivo. Ahí entonces los dos receptores alfa 1 y beta 1 hacen lo mismo, aumentan la fuerza de contracción del corazón. Veamos a los beta 2. Los beta 2 habíamos dicho que son presinápticos, ¿cierto?
muy bien como receptores presinápticos cuál es su efecto. Estimular la liberación de neurotransmisores, o sea, de noradrenalina y acetiladrenalina. Entonces aumenta la secreción adrenérgica y por lo tanto aumentan los efectos de las acciones postsinápticas de estos propios receptores. ¿Qué hacen en los órganos postsinápticos? En el músculo liso arterial produce relajación, en la piel vasodilatación, en los bronquios broncodilatación, en el útero, no sé qué es lo que está haciendo ahí el útero, pero ya está bien, lo relaja. Un útero relajado. Suena raro, ¿no? Páncreas endocrino aumenta la liberación de insulina, a diferencia de lo que ocurre con las alfa-2, efecto opuesto. En el hígado produce aumento de la acción metabólica. Glucogenólisis, vale decir liberación de glucosa hacia la circulación, y neoglucogénesis, vale decir nueva síntesis de glucosa a través de otras especies moleculares. Los beta-3 finalmente habíamos visto que están solamente en el adipocito. ¿Y qué hacen en el adipocito? Producen lipólisis, vale decir, queman la grasa de los adipocitos y liberan los ácidos grasos hacia la circulación. Si ustedes encuentran una forma de sistematizar esto, coméntenmela por favor. Resulta bastante confusa. Entonces, para estar seguros, lo mejor es aprender. No queda más. Hasta la fecha, por lo menos. No, ya nos hemos pasado. Ahí la dejamos. Muchas gracias.